Hola a todos, seguimos y retomamos nuestras clases de optimización. Espero que todos hayan tenido una muy buena semana de pruebas y a los que y a los que sienten que no les fue tan bien, piensen en que les quedan varias instancias para revertir esta situación. Les quedan varias evaluaciones donde podemos mejorar nuestras calificaciones. ¿Dónde estábamos? Estábamos ya en la segunda parte de nuestro ramo viendo optimización no lineal, es decir, ya la resolución de nuestros problemas de optimización. ¿Qué es lo que ya hemos visto? Primero vimos optimización sin restricciones, ¿cierto? Con las condiciones de primer orden para encontrar nuestros puntos críticos y las condiciones de segundo orden para ver si estos puntos críticos encontrados son máximos, mínimos o puntos de silla. Vimos los casos de una variable y los casos de varias variables. Luego vimos optimización con restricciones de no negatividad, ¿cierto? Ahora nuestra condición de primer orden, la forma de encontrar puntos críticos es de esta forma, ¿cierto? Porque consideramos los puntos interiores críticos y los puntos de borde críticos, ¿cierto? Entonces tenemos los puntos de borde, que son cuando las variables toman el valor de 0, y los puntos críticos interiores. Por lo tanto, tenemos estas condiciones de primer orden cuando tenemos varias variables sumado a estas condiciones de primer orden. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que sabemos resolver? Sabemos resolver problemas de optimización sin restricciones y problemas de optimización con restricciones de no negatividad. Ahora vamos a ver cómo resolver problemas con restricciones de igualdad. En general, las restricciones de igualdad están relacionadas con mantener equilibrio entre cantidades o con forzar a utilizar una determinada cantidad de recursos. Veamos algunos ejemplos. La cantidad producida debe ser igual a la demandada, usar todo el presupuesto disponible del año o usar la totalidad de los insumos de una fábrica para un proceso productivo, ¿cierto? Esas tres frases se pueden traducir algebraicamente en restricciones de nuestro problema. Entonces, el problema de optimización con restricciones de igualdad queda de la siguiente forma. Tengo mi función objetivo, que depende de mi variable o mis variables, ¿cierto? Cuando son varias variables, la notación es con el vector de variables. Tengo mi criterio de optimización, que puede ser maximizar o minimizar, y sujeto a. Recuerden que las restricciones son las que acotan mi dominio. Y tengo restricciones que van a ser que va a ser un polinomio o un término que depende de mis variables y va a ser igual a un valor constante, ¿cierto? A un valor b sub 1, b sub 2, ¿cierto? A un valor constante, a un número, a un parámetro, a algo que yo no puedo mover. Y puedo tener, como dice acá, m restricciones, todas las restricciones que el problema requiera escribir. Y aquí está lo que les menciono, que X con la flechita hacia la derecha arriba es la notación para nuestro vector de variables. Entonces, ¿cómo resolvemos estos ejercicios de optimización con restricciones de igualdad? Vamos a utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en que vamos a realizar una transformación de nuestro problema con restricciones de igualdad a un problema sin restricciones. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a plantear una nueva función objetivo a la cual vamos a llamar lagrangiano o función de Lagrange. ¿Cierto? Esta es nuestra nueva función que va a depender de los x, de nuestras variables y de los lambda. Ya vamos a explicar qué son los lambda. Pero nuestro lagrangiano va a quedar de la siguiente forma. Va a ser igual a nuestra función objetivo más la sumatoria de todas nuestras restricciones escritas de esta forma multiplicado por un lambda. Recuerden, ya vamos a ver un ejemplo, pero las restricciones se escriben de esta forma. La constante menos el término que depende de nuestras variables. Entonces, por cada restricción que yo tenga en mi problema, voy a tener un lambda adicional. Por lo tanto, si mi problema original tenía n variables y m restricciones,
lo que estoy haciendo yo es transformarlo en un problema de n más m variables, ¿cierto? En el lagrangiano todos los variables originales y todos los lambdas pasan a ser variables. Estos lambdas se conocen como los multiplicadores de Lagrange y en el óptimo representan la tasa de cambio del valor de la función objetivo al aumentar en una unidad su respectivo lado derecho. Es decir, si yo relajo mi restricción en una unidad, el valor que tome lambda va a ser el aumento que obtiene la función objetivo por el hecho de yo haber relajado esta restricción. Esto lo vamos a denominar como precio sombra y ya vamos a explicar qué significa más adelante. Pero bueno, las condiciones de primer orden ahora serían todas estas, serían todas las derivadas parciales de mi lagrangiano igualadas a 0. Recuerden que ahora el problema tiene n más m variables, por lo tanto son las derivadas respecto a las variables originales y las derivadas respecto a los lambda. Y todas tienen que cumplir con la condición de primer orden, que es igualarlas a 0 para encontrar los puntos críticos. Volvamos de nuevo a lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos que el lambda, que va a ser el multiplicador de Lagrange, lo vamos a llamar precio sombra y va a representar el aumento en la función objetivo cuando yo relajo mi restricción. Por ejemplo, si yo tengo que x más y tienen que ser igual a 3000, si yo dijera x más y es igual a 3001, esto significa que mi restricción va a ser menos restrictiva, o sea, le voy a dar más espacio al dominio de mis variables. Por lo tanto, ese aumento entre 3000 y 3001 va a significar una mejora en mi función objetivo. Esa mejora en mi función objetivo, ¿cierto? Si mi función objetivo original había sido 20 y ahora con este relajo de la restricción pasa a ser 20,2, entonces el precio sombra, un multiplicador de Lagrange o lambda de esa restricción sería 0,2. Vamos a verlo de todas formas en un ejercicio para que quede un poquito más claro. Entonces, aquí está lo que acabamos de decir. Tenemos que este método, el método de los multiplicadores de Lagrange, toma el problema de n variables y m restricciones y lo transforma en un problema sin restricciones, pero que ahora tiene n más m variables, ¿cierto? Donde m son la cantidad de restricciones y n son la cantidad de variables, ¿cierto? La forma general de escribir esto es, si tenemos este problema, lo transformamos en un lagrangiano de esta forma, ¿cierto? Que ahora va a tener la variable x, la variable y como tenemos solo una restricción voy a tener un lambda, ¿cierto? Y le vamos a escribir de esta forma. La forma de encontrar los puntos críticos va a ser que el gradiente lagrangiano, o sea, las derivadas parciales respecto a x y lambda, en este caso, va a ser igual a 0 y ocurrirá esto, ¿cierto? Que el gradiente de la función es igual a lambda por la gradiente de la restricción. Por lo que las curvas de nivel de la función objetivo serán tangentes a la restricción. Esto va a quedar más claro cuando hagamos un ejercicio. Y gráficamente queda de esta forma, ¿cierto? Tengo las curvas de nivel de mi función objetivo y yo me voy a parar en la curva de nivel que es tangente a mi restricción, en este caso, ¿cierto? Veamos ahora un ejercicio. Tengo lo siguiente. Suponga que usted está a cargo de coordinar a las centrales generadoras de energía eléctrica del sistema interconectado del Norte Grande y le pidieron que le indique a cada central cuánta energía despachar a las 7 de la tarde del día lunes. La tarea que usted debe realizar es determinar la cantidad de energía a generar a mínimo costo, sujeto a abastecer la demanda por electricidad a esa hora. Suponga que en el sistema interconectado del Norte Grande tiene solo dos generadores. Uno que funciona con carbón bituminoso importado y otro que opera con gas natural. Las funciones de costo de estos generadores dependen exclusivamente de la energía generada.
siendo X sub 1 la energía generada por la central de carbón y F sub 1 de X1, que depende de X1, la función de costos variables de la central a carbón. Y X sub 2, la energía generada por la central de gas natural y la función sub 2, que depende de X sub 2, la función de costos variables de la central de gas natural. Y finalmente D es la energía demandada. La energía generada y demandada tienen unidad de megawatts y los costos están en dólares. Entonces, los datos del problema son los siguientes. Tenemos la función de costos de la primera generadora, que dependen de la cantidad de energía generada, ¿cierto? De X sub 1. Y tengo la función de costos de la segunda generadora, que depende de la cantidad de energía que se genera en la segunda generadora. Y además tengo que cumplir con esta demanda. Necesito que la cantidad generada por ambos generadores sea igual a 3.000 megawatts. Entonces tenemos un problema en que tengo que minimizar los costos. Tengo que decidir X1 y X sub 2, esas son mis variables. Tengo que cumplir con la restricción en que la cantidad generada tiene que ser igual a 3.000 megawatts. Si se fijan, en un ejercicio como este, tengo que ahora plantear mi problema y luego resolverlo. O sea, tenemos que aplicar lo que vimos en la primera parte de este ramo y lo que estamos viendo ahora. Lo voy a resolver en un video que voy a subir junto con el video de esta clase, como un video adicional del canal de YouTube. Aquí tenemos otros dos problemas. Primero tenemos el problema en el que no tengo que modelar, sino que me entregan el modelo, resolver el siguiente problema de optimización. En este caso tengo restricciones de igualdad y las restricciones de no negatividad que ya vimos. Este también lo voy a resolver en un video adicional que les voy a subir. Y para quedar como propuesto de tarea chica el problema 10. En las siguientes tres láminas tenemos la demostración matemática de la interpretación económica que estamos dando a los multiplicadores de Lagrange, a estos lambda que estamos dando. Lo vamos a ver de todas formas en los ejercicios que vamos a resolver, pero lo que tenemos es que lambda o el multiplicador de Lagrange representa la sensibilidad de la función objetivo ante pequeñas variaciones del parámetro b en la restricción. Es decir, cuando yo relajo mi restricción, o por otro lado la puedo hacer más restrictiva, como esto afecta a mi función objetivo. Eso es lo que representa el multiplicador de Lagrange. Quiero que revisen esta demostración matemática. Puede parecer un poco compleja, pero quiero que le den un par de vueltas. Si tienen duda me pueden escribir. Pero lo importante es la interpretación económica de este multiplicador de Lagrange. Nuevamente, el parámetro lambda se define como el precio sombra de la función objetivo y representa la tasa de cambio de mi función objetivo frente a pequeñas variaciones del lado derecho de mi restricción. Es decir, lo que captura el valor del multiplicador de Lagrange es cómo se ve afectada mi función objetivo cuando yo relajo o hago más restrictiva mi restricción. Quiero ver cómo este relajo de la restricción o hacerla más restrictiva afecta el valor de mi función objetivo.